Espacio Cultural Nuestros Hijos y en Instagram, @ecuni. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué pasa, Rubén? A ver, en unos días, más sinceros que puros. Bueno, ¿qué, Rubén? ¿Qué no se lleva estos amantes de los Yankees? ¿Qué, Rubén? Te dije, está de vacaciones. Muy buenos días para todos, las 8 de la mañana, 8:04 en la República Argentina, y aquí estamos para acompañarlos. Vamos a estar reemplazando a Roberto, que se tomó unos días. El lunes que viene ya está de vuelta con nosotros, pero se ha tomado esta semanita para descansar, y en un rato estará Rinconet y le vamos a estar haciendo el aguante entre los dos a Robert, y por supuesto acompañándolos a ustedes también, que ya están allí participando, que desde bien temprano están participando ustedes, y nosotros vamos a estar acompañándolos, por supuesto, con mucha cosa, porque ha pasado mucha cosa, y también vamos a estar tomándonos el tiempo para reflexionar acerca de algunas otras cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta. Además de todo, por supuesto, como siempre, sorteos. Por un lado, el de Nutrión Vita. Empezamos a participar por el sorteo de Nutrión Vita. Pueden hacerlo en un teléfono 11 31 10 30 33, 11 31 10 30 33. El viernes vamos a estar haciendo el sorteo, pero además el libro de la LEF, ¿sí? Para que les llegue al domicilio de cada de ustedes si ganaron, estén donde estén en la Argentina. Hoy nada más ni nada menos que Ernesto Che Guevara, Economía y Hombre Nuevo, lecturas para la reflexión. Ahí, si nos están viendo en YouTube, pueden ver el libro, ¿sí? Economía y Hombre Nuevo, un libro clásico, ¿no? Obviamente de lectura acerca del Che, o directamente para leer al Che. Así que se lo pueden estar ganando si escriben al 11 3200 0530, 11 3200 0530. Ahí se ganan el libro del Che, o al menos participan del sorteo para ganarse el libro del Che, que vamos a estar sorteando al final del programa. 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Hoy Florcita se tomó también el día, andaba medio... No sé si andaba medio cachuza la voz, la verdad que no lo sé. Pero por ahí lo estoy inventando, así que no quiero preocupar a nadie. Por ahí tenía alguna cosa que hacer. Pero los vamos a estar acompañando con Rinco hasta las 10 de la mañana. Han pasado 7 minutos... y ya tenemos la primera charla, que es una charla muy importante, porque ustedes conocen a Daniel Feierstein, es sociólogo, investigador argentino, especialista en estudio de las prácticas sociales genocidas, y está en línea con nosotros. Hay muchas cosas para charlar, obviamente, acerca de este entramado social en el que nos encontramos y en el que el gobierno de Javier Milei también está. Me parece que esta es una manera interesante de entrar a la charla, porque leía hace unos días una nota que no es nueva, creo que es de hace un tiempo, que se le preguntaba por esto a Daniel Feierstein, si el gobierno de Javier Milei es fascista o no lo es, y él eligió
describir a la sociedad en la que estamos. Me parece que es una buena manera de incluirnos a todos nosotros en una especie de autocrítica. Si no, siempre ponemos como la responsabilidad o la culpa en el otro, ¿no? Como si lo que nos pasara por un exterior y no por lo que nosotros mismos vamos construyendo. Daniel, ¿qué tal? Marco Cittadini, aquí en la 530, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, se me ocurrió esto a partir de una nota que leí de una participación tuya en Córdoba, donde hablabas de esto, ¿no? De la presencia de elementos fascistas, no porque antes no haya habido, pero quizá hoy tienen una importancia o una relevancia mayor que en otros tiempos, ¿no? Sí, lo que yo trataba de señalar es esto de que hay prácticas que empiezan a avanzar en la sociedad argentina, que es un proceso lento, gradual, y que es previo a Milei, digamos. Entonces, cuando uno lo centra en la cuestión de si el gobierno es o no es fascista, me parece que saca el eje de lo más importante, que es pensar al fascismo como una práctica social, y pensar en todo caso qué va pasando, qué tipos de derrotas existieron, podríamos llamarlo del campo popular en un sentido amplio, y qué tipo de prácticas empiezan a aparecer y creciendo en la sociedad más que la caracterización de un gobierno. Creo que Milei tuvo la inteligencia de observar ese proceso y podríamos decir que sumarse o comenzar a conducirlo, siendo que no es una persona que haya venido de ahí, o sea, que no ha sido ni el primero ni es el estilo en el que venía pensando, trabajando, sino tuvo la habilidad, la lucidez de leer ese proceso social y de ser de alguna manera el que mejor lo representó, ¿no? Y lo que explica por qué se pudo ver en él una figura que podía conducirlo. Ahí me surge otra pregunta, que es, ¿por qué en este tiempo? Quiero decir, ahí hay una especie de casi tentación de creer que hay generaciones mejores que otras. Yo tiendo a pensar que no, que esto es básicamente imposible, pero lo que sí está claro es que hay momentos sociales que tienden a ser más solidarios que otros, que tienden a tener o discusiones o planteos que uno podría considerar más a la derecha que otros. ¿Por qué se produce eso? En caso de que veas que efectivamente se produce, ¿no? En distintos momentos una cosa o la otra. Yo creo que tiene que ver, no, como decís, no es que haya generaciones mejores o peores, sino que las generaciones viven cosas distintas, digamos, ¿no? Y que por eso me parecía interesante ver, por un lado, que es un proceso internacional, cuanto menos en todo Occidente, ¿sí? Que tiene que ver con una crisis de otro tipo de modelos, esto es, podría decir, con un progresismo, una izquierda, en general hace muchos años ya que ha perdido horizonte utópico, esto en un sentido, entonces, que no ofrece una propuesta interesante de transformación de la sociedad en la línea de mayor justicia, y lo que ofrece se ha vuelto mucho más conservadora. Entonces, lo que ofrece es mantener la situación de injusticia que tenemos, con la amenaza de que estas nuevas derechas serían peores. Lo cual, en un punto es cierto, o sea, no es que sea mentira, claro, pero como propuesta política es absolutamente, por un lado, conservadora, por claro, otro lado, falta de ese horizonte utópico. La idea de decir, esta consigna, te lo diría de otra manera, que se utiliza mucho en la sociedad argentina, ¿no? Pero esto de defendamos nuestros derechos, claro, ¿no? Defendamos nuestros derechos, por un lado es conservador, no vamos a conquistar nada más, hay que defenderlo, y por otro lado, a una población creciente y que involucra mucho a los jóvenes, que hace tiempo que no tiene esos derechos, bueno, no le ofrece nada, porque defendamos derechos que no tenemos, qué sé yo, el aguinaldo, las vacaciones, ciertas condiciones laborales que disfruta una parte de la sociedad, pero otra parte no. Entonces diría, por un lado tenés como esta cara, y por el otro lado la cara de en esta falta de horizonte utópico, ese progresismo se ha vuelto cada vez más izquierda cultural, en lugar de izquierda política. Entonces reemplaza esa falta de horizonte utópico por la defensa de algunas cuestiones que son más de minorías, podríamos decir, ¿no? Entonces se da esta paradoja de que las
que podría decir que es un cambio en relación a lo que fue históricamente, que es que esa izquierda tiene más votos en sectores medios acomodados que en sectores populares, Claro. ¿sí? O en sectores de edad más avanzada que en sectores jóvenes, ¿no? Y entonces esto se muestra como un cambio en la hegemonía, como que estas nuevas derechas han sido capaces de interpelar más a los más jóvenes, que justamente son por lo general quienes están más disconformes con el orden existente y quienes buscan una transformación. Lo que pasa es que entonces, esa transformación ahora está siendo ofrecida en clave fascista, está siendo ofrecida en clave paradójicamente de una mayor desigualdad, ¿no? Claro, viste que hay una, pues, por supuesto lo has verificado, una crítica muy fuerte al progresismo en estos términos que vos planteabas, ¿no? Digo, en algún punto es una especie de moda de crítica que tiene un costado justo, que probablemente es ese que vos señalabas, y otro un poco más injusto, pero hay, ¿no?, una discusión en el campo nacional y popular acerca del progresismo, ya pensado casi como una especie de mala palabra. Sí, y en un punto creo que es como la articulación de estas dos corrientes. Por un lado, en términos de ver sus problemas reales, que creo que sin eso no hay ninguna posibilidad de revertir esta derrota. Sí, por eso te decía que es un conjunto de problemas, pero lo sintetizaba en estos dos: la pérdida de un horizonte utópico y después como un conjunto de confusiones en función de esa pérdida acerca de una cantidad de temas cruciales. No sé, se me ocurre el discurso sobre la inseguridad, sobre la inflación, sobre cuestiones que afectan de modos muy fuertes a los sectores populares y que han sido como subestimadas por el pensamiento progresista. Por el otro lado, es cierto lo que decís, que a partir de esas críticas justas se ha montado como una cosa de convertirlo en el eje del mal, digamos. Claro. Esta cosa que no me convence de pensar se pasaron dos pueblos, digamos, ¿no? Sí. Que creo que no tiene mucho más que ver con el cómo que con la radicalidad. Yo no creo que ninguna lucha se haya pasado, creo que es al revés, que justamente se centró en algunos temas y perdió radicalidad, y esto es lo que transformó ese progresismo en una fuerza más conservadora y por lo tanto menos capacitada para interpelar a quien está sufriendo, ¿no? Claro. Te pregunto, digo, has estudiado los totalitarismos, has estudiado el genocidio, además, y por supuesto son procesos completamente incomparables a los que vivimos en la Argentina, y entiendo yo que en otros países, digo, uno podría pensar Argentina y Brasil, a partir de la experiencia de Bolsonaro como un tándem ahí diferenciado de lo que puede pasar en Italia, o de lo que puede pasar en los Estados Unidos, pero cualquier situación de estas, aún las más extremas como las que mencionaba, vienen precedidas de una cantidad de discursos de odio, y en la Argentina hoy hay de esos discursos, y por supuesto también hay represión estatal, de nuevo, por las dudas, incomparable con otros momentos de la historia de la humanidad. En ese sentido, digo, ¿qué estás viendo y de dónde se puede tirar el hilo para discutir de un modo productivo esto que emana incluso hasta desde el propio presidente, ¿no? Sí, yo creo que tiene enorme gravedad, porque creo que como que va minando el suelo de la convivencia social, podríamos decir, y es el primer momento de estructuras de descomposición, ¿no?, de la social, y que son las que habilitan, podríamos decir, respuestas sociales cada vez más graves. Te diría que quizás la diferencia, y en algún punto paradójicamente lo hace más grave y no menos grave, es que esto no es que está reducido al aparato estatal o ha empezado desde el aparato estatal, sino que te diría, como decíamos al inicio de la charla, ¿no?, sí, que ha sido un proceso inverso. Esto es que ha empezado desde ciertos sectores sociales y que es conducido ahora por el aparato estatal. Entonces eso le da mayor consistencia. Uno puede ver estas formas de descalificación, de agresión, de estigmatización. Yo las veía aparecer cuando el libro mío, La construcción del enano fascista, es un libro de 2019, y que las venía recopilando desde bastante antes, emergiendo primero, te diría, desde el periodismo. O sea, hay como un primer momento donde esto está como irradiado fundamentalmente de ciertos sectores del periodismo y se va haciendo cada vez
más generalizado, va irradiando desde ahí un montón de sectores, va involucrando a sectores, y en algún punto la novedad, podríamos decir, o el salto cualitativo, es cuando con la asunción de Milei esto empieza a expresarse ya en un conjunto de representantes políticos, que empieza un poquito antes y asume la palabra de la investidura presidencial, y esto le da mayor gravedad porque irradia todavía mucho más, pero a diferencia de otros momentos donde uno podía ver que eso estaba como encapsulado en el discurso oficial estatal, en distintos momentos dictatoriales, hoy podríamos decir que eso está como mucho más difundido. Sí, es cierto que estamos en los primeros momentos, esta violencia es fundamentalmente discursiva, aunque va asumiendo de a poco formas de hostigamiento, carácter material, y entonces estamos en un momento donde es central salir a intentar frenarlo social y políticamente, porque ese momento de pasaje es un momento crucial, ¿no? Cuando se va transformando esa violencia simbólica en violencia material, ¿no? Que es como se va dando históricamente ese proceso. Se van construyendo las condiciones de un sector de la población para estigmatizarlo, para agredirlo, para insultarlo, para construir su inhumanidad, y eso va habilitando el pasaje a la acción, digamos, ¿no? La transformación de esa violencia simbólica en hostigamiento, en persecución, en acciones cotidianas en la vía pública, o en el agravamiento de las formas represivas o las formas punitivas del aparato estatal. Claro. Lo último, Daniel, porque tiene que ver con esto que vos estabas diciendo, sobre todo con los discursos que incluso emanan desde el presidente, pero que quizás, como vos decías, tienen una construcción social previa. Luciana Bertoia, en una nota de hace unos días, cuando hablaba del fallo de la jueza Arroyo Salgado por el caso de los militantes que fueron a hacerle una especie de escrache a José Luis Espert, señalaba algo que yo la verdad es que no había notado cuando leí los argumentos del fallo, y es que Sandra Arroyo Salgado utilizaba o parafraseaba un concepto tuyo, de la otredad negativa a la hora de hablar de los hechos violentos que se podían realizar desde distintos márgenes o lo que fuera. No sé si, le prestaste atención a esto, y en todo caso, ¿qué reflexión te merece? Sí, justo estaba pensando escribir algo, mira, viene bien la pregunta porque me lo pasó así, creo que el viernes, justamente esas partes del fallo. Sí. Y es muy significativo que lo que ella toma es esto de lo que estamos hablando. Claro, por eso. De lo que da negativa. Sí, sí. Y es muy paradójico que no haga una sola mención ni haya habido una sola acción judicial en aquello que tiene mayor gravedad, que es cómo esta construcción de autoridad negativa viene hace años marcando a ciertos sectores de la población para habilitar las acciones contra esos actores, y de hecho las ha ido habilitando, ¿sí? Entonces los ataques hace unos años ya a miembros de organizaciones populares, recuerdo un par de asesinatos y ataques a miembros de La Poderosa hace 4 o 5 años, lo que ha tenido que ver con los ataques incluso a equipos de trabajo del CONICET hace unos meses, y que esto esté ausente y se utiliza esa estructura para dar cuenta de una contravención, esto de dejar materia fecal en la puerta de la casa, llevada a cabo por militantes que no tienen esa articulación con la capacidad punitiva del aparato estatal, ¿no? Entonces hay como una tergiversación de qué proceso identifico frente a qué proceso no identifico, que diría casi es en una lógica invertida con respecto a su nivel de gravedad. Claro. Claro. Daniel, gracias por estos minutos que nos has brindado en la mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Que estés muy bien, hasta luego. Daniel Feierstein, sociólogo e investigador argentino, especialista en estudio de las prácticas sociales genocidas. Bueno, una charla siempre rica, siempre interesante, aquí para comenzar la mañana de la 530. 8:22, ya volvemos con lo que ha pasado, con las voces. Algunos decían, che, no me pongan a Milei. Bueno, un poco de razón tienen y a la vez hay que escucharlo, es así. Pero les prometo que va a estar muy variado. Va a haber voces también gratas en el repaso de dentro de unos minutitos. Somos Radio AM 530.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yo por primera vez en la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. Muy bien, 8:30 de la mañana y hoy va a ser una jornada cargada de notas, porque están pasando cosas importantes, porque tenemos que charlar con gente importante. No hace tanto conversamos con Sabina Frederick, por supuesto estaba Roberto conduciendo, antropóloga y profesora argentina, ministra de Seguridad de la Nación entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, pero la verdad es que los sucesos de los últimos días ameritan una nueva conversación. ¿Por qué? Bueno, porque han pasado cosas bastante graves, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, hay un candidato en la tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko, ex comisario, ex policía, y se ha descubierto que había una especie de componenda, o había al menos un entendimiento vía WhatsApp y con encuentros con 24 funcionarios policiales por lo menos, que estaban organizando algo que estaba relacionado con lo político. Esto está expresamente prohibido para la actividad. Entonces, el gobernador y el área de seguridad decidieron que no podían seguir formando parte de la fuerza, y esto generó, muchísimo ruido, sobre todo muy aprovechado también por Patricia Bullrich, que ha entendido que tiene que hacer campaña por este lado. Por eso es interesante charlar con Sabina Frederick. Sabina, ¿qué tal? Marco Cittadini, aquí en la 530, la Radio de las Madres. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcos? Buen día. Bien. Gracias por atendernos. Bueno, por lo que he leído y fue muy difundido, usted está de acuerdo con esto e incluso pide un poco más, ¿no? Sí, a ver, como vos decías, está prohibida la participación política y gremial por la ley de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no solo en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en todas las policías de Argentina y también en las fuerzas federales, o Bullrich es muy claro, así como el activismo sindical. Entonces, la provincia tomó una decisión muy correcta al iniciar una auditoría interna, un sumario administrativo para investigar si efectivamente eso ocurrió o no. Por eso el área de asuntos internos hace una suerte de auditoría, de revisión de las oficinas donde estaban prestando servicios estos oficiales, y encuentran material, información que da cuenta de la participación política en relación con este candidato, con Bondarenko de Libertad Avanza. Eso
automáticamente significa separarlos de su cargo, pasarlos a disponibilidad. Todavía no los echó la provincia hasta que no se termine el proceso del sumario, que tiene un reglamento, y en función de lo que se tome, digamos, lo que se decida por el análisis que se haga de la información, se definirá si todos si a todos se les da la baja, si algunos sí, a otros no, o si todos vuelven otra vez a cumplir sus funciones, ¿no? Eso es así, y Bullrich lo tiene muy claro. Ahora, hay un elemento adicional que denuncia la provincia, que es más grave que esto, que es que en tren de trabajar para este candidato, habría indicios de que estaban preparando una suerte de complot institucional, o sea, el reemplazo de la cúpula de la policía de la provincia, y una reestructuración interna. Eso es mucho más grave, por eso el gobierno de la provincia hizo una denuncia penal, porque eso ya está en el orden de, digamos, casi de la sedición, ¿no? Si fuera así, como la provincia entiende que ocurre. Por eso, bueno, eso lo tiene que decidir la justicia. Esa segunda parte de la cuestión es gravísima, y sobre todo porque hay antecedentes en la provincia de Buenos Aires. El presidente Milei amenazó al gobernador con intervenirle la provincia. La única forma de cambiar la cúpula es con una intervención, porque quien decide la cúpula es el gobernador de la policía de la provincia, no la decide el presidente, ¿no? Ni tampoco un grupo de policías. Y si el gobernador cambiase la cúpula por extorsión, que es lo que está un poco denunciándose, bueno, sería obviamente también de una gravedad institucional muy, muy grande. Y como además, cierro con esto, en América Latina hay algunos casos de intentos de golpe por parte de la policía, de los policías. Bueno, está muy bien, creo yo, que el gobernador tome todos los recaudos posibles y que la justicia defina si efectivamente ha sido así o no. Claro. Yo recuerdo el de Rafael Correa, ¿no? Digo, como aquel momento en el cual incluso UNASUR se reunió en Buenos Aires a partir de una situación de conato policial, ¿no? Sí, donde también puede haber, porque es un poco también lo que asuntos internos deberá haber, si hay ramificaciones, o sea, vínculos entre este grupo de 24 oficiales, que son parte de un área relativamente marginal de la policía de la provincia, ¿no? Porque esa policía ecológica, el otro día escuchaba a Barata, que fue concejal de Lanús, un ex policía de la provincia de Buenos Aires, decir que efectivamente este grupo de policías no representan a la policía, al trabajo sustantivo que hace la policía de la provincia, pero habría que ver si hay vínculos entre ellos y otras personas, o si este es un grupo aislado, en fin. Son todas cosas que asuntos internos del Ministerio de Seguridad debería analizar, y seguramente la justicia pedirá también ese análisis, suele hacerlo, para contribuir a la investigación judicial sobre el otro tema que es, insisto, muy grave, ¿no? Claro. Hubo allí también, a esta gravedad que usted mencionaba, también otra que se agrega, que es más de índole propagandístico o de campaña, ¿no? Porque Bondarenko y la propia Patricia Bullrich, que además es ministra de Seguridad de la Nación, con lo cual digo, te debería tener un rol institucional un poco más medido. Ya sabemos todo del personaje, con lo cual no podemos pedirle lo que sabemos que no da, pero en todo caso hicieron una conferencia de prensa, se subieron a este tema y lo convirtieron en un acto de campaña, ¿no? Sí, yo creo que lo conversamos con ustedes también la semana pasada. Yo creo que Bullrich está en una situación de debilidad relativa, ¿no? No digo que sea un personaje político débil, pero parece estar en una posición de debilidad relativa y necesita hacer campaña en algún lugar. El gobierno parece que la quiere llevar a un cargo legislativo. Yo vuelvo a decir, Bullrich tiene un prontuario de haber traicionado a cuanto dirigente se ha sumado, lo cual seguramente hace que el gobierno de Milei dude, ¿no?, de su lealtad, y necesita mostrar, necesita hacer show, y creo que, bueno, quiso aprovechar esta circunstancia. Probablemente, no sé, habrá que ver la información que tiene la provincia o recaba la justicia. Probablemente esté vinculada y haya información inclusive de que hay un vínculo entre ella y él y todo este grupo de policía, con lo cual tal vez esté hasta asustada, ¿no? Porque todas esta serie de acusaciones que ella viene haciendo desde hace un año a los manifestantes que reclaman por sus derechos de sediciosos y todo lo demás, por él le cabría a ella, tal vez. Entonces, probablemente esté asustada.
y como dice el dicho, no hay mejor defensa que un buen ataque, claro, ¿no? Y hace esta denuncia de persecución política es ridícula, no tiene ningún sustento, y la otra de espionaje seguramente tampoco. Pero bueno, es que es el modo que ella hace política, ¿no? Y así se ha sostenido durante décadas. Pensándolo en términos más generales, conociendo a estos personajes, no solo a Patricia Bullrich, bueno, y a quien acabamos muchos de conocer, que es Maximiliano Bondarenko, sino también a José Luis Espert, que suena desde hace bastante tiempo como que sería en octubre el primero en la lista de candidatos a diputados de la provincia. ¿Le parece que es por el lado de la seguridad por donde va a avanzar la campaña oficialista o de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires? Sí, viene siendo así, ¿no? En las legislativas se suele tomar el tema de la seguridad, porque hay como, digamos, la derecha y la ultraderecha corre con una cierta ventaja, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Porque a los sectores progresistas nos cuesta un poco entrarle al tema, lo tenemos como un tema secundario, creo que es un error, pero bueno, es lo que viene pasando, lo que a veces por lógica, no por decisión política personal de ningún representante político, y como ellos son tan descarados y no les importa la verdad, ¿no? Para nada, o sea, no van a los datos. Argentina es el país, la democracia más segura de Sudamérica, y no es dicho por mí, lo dice un observatorio internacional sobre paz global, y viene subiendo en esos estándares, básicamente porque hay redes de contención generadas por los gobiernos peronistas y muchas veces sostenidas por sobre todo el gobierno de Macri, ¿no? Sostenidas por los gobiernos de derecha, este gobierno no tanto, bastante menos, porque tenemos una tasa de homicidios bajísima, con tendencia a la baja. Uruguay está en una tasa de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, y nosotros en menos de 4. Y la provincia baja la tasa de homicidios. Es cierto que hay más delitos, ¿no? Hay más robos, más hurtos, pero bueno, estamos en una situación de crisis tremenda, y normalmente eso ocurre en situaciones de crisis, ¿no? En el 2001 eso ocurrió muchísimo más aceleradamente. Entonces, la verdad es que el problema de inseguridad es grave en el sentido que afecta mucho a la vida cotidiana de los sectores populares, porque perder un celular en un robo es casi una tragedia hoy en día, o bueno, ser amenazado por un cuchillo, o ver como alguna gente, porque sigue habiendo homicidios, ¿no? Bajan, pero tenemos en Argentina unos 2.200 por año, que es una cifra significativa, y ellos hacen abuso de eso, y nosotros no hacemos pie, sobre todo porque no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que si nos pusiéramos de acuerdo en esta línea haríamos mucho más de lo que podemos hacer con buenas gestiones, porque aún en las situaciones críticas, bueno, hemos mostrado que podemos bajar la letalidad de las fuerzas de seguridad, aún en pandemia, ¿no? Como nos pasó a nosotros, podemos bajar la tasa de homicidios, podemos tener políticas que sean más preventivas del delito y no reactivas y punitivas, pero bueno, nos cuesta, insisto, acordar ahí en qué elementos utilizar y cómo defender ciertas medidas para avanzar sobre la posición de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Clarísimo. Sabina, gracias por estos minutos. No, Marcos, a vos, un abrazo. Un abrazo grande. Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, bueno, conversando acerca de temas particulares, como el apartamiento por ahora de estos 24 oficiales de la policía que tenían algún entendimiento, por lo que se entiende con Maximiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza y el PRO en la tercera sección electoral, y también de temas más generales que son muy necesarios y que Sabina viene mencionando y alertando desde hace bastante tiempo. 8:42. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Bien, vamos a repasar algunas noticias. Vamos a escuchar primero lo que sucedió el sábado en la exposición rural, el acto de apertura de la exposición, que siempre es al cierre, ¿no? Bueno, contradicciones menores al lado de otras contradicciones que tiene la propia sociedad rural, que algunas las vamos a compartir porque en esto que escucharemos de Nicolás Pino, vemos una cantidad de exigencia del presidente de la rural y, por supuesto, también no un correlato en la cantidad de obligaciones que cree que las patronales agrarias tienen que cumplir. Vamos a escucharlo entonces a Nicolás Pino hablando acerca de cuál es el rol del Estado y qué debería brindar. Es función del Estado, asimismo, brindar acceso a la salud y a la educación en todas las regiones del país, por alejadas que estén de los centros urbanos, incluida la formación de los productores en el uso de las nuevas tecnologías. Particularmente, en relación con la salud, las autoridades deben tomar conciencia de que el trabajador rural es, hoy, acreedor a una obra social que responda verdaderamente a sus necesidades. Necesitamos que Osprera vuelva a funcionar como estaba funcionando hasta hace poco tiempo. Finalmente, es función del Estado crear o sacar del abandono obras comunes de infraestructura y logística que permitan a los habitantes del campo una vida digna y una comunicación y capacidad de transporte adecuados a su esfuerzo productivo. No es viable aumentar la producción si no hay caminos, ni ferrocarriles, ni vías navegables para transportarla. En este último año han sucedido cosas positivas. Se eliminaron las retenciones en las producciones regionales, en la lechería, en la producción porcina y algunas categorías de carne vacuna, y se redujo temporalmente para algunos granos. Eso es verdad, hay que decirlo. El año pasado nos dimos la mano con el presidente y establecimos el compromiso de que las retenciones iban a ser eliminadas definitivamente. El camino está marcado entonces. No dudamos, no queremos dudar de que el gobierno cumplirá con el objetivo de retenciones cero más tarde que temprano. No, al revés, más temprano que tarde. Bueno, más allá de este último fallido, más tarde que temprano, que yo me parece menos importante, es significativo o es simpático, simpático no es la mejor palabra, es tan simpático como una cirrosis, Nicolás Pino, pero quiero decir, uno puede moverlo a una mueca, ¿no? En relación con el presidente de la rural, tienen todo claro igual, el fallido no tiene tanta importancia, tienen todo claro y piden lo que piden. Lo que uno debe señalar claramente es la contradicción, ¿no? Piden que haya obras de infraestructura, piden que el INTA y el SENASA continúen funcionando tal cual, que no se produzca el ajuste que pide Javier Milei, o al menos no en la medida en la que lo está llevando adelante Federico Sturzenegger y Javier Milei, pero después retenciones cero. Bueno, es muy difícil, ¿viste? Vos querés pagar los impuestos de Paraguay, pero querés tener la infraestructura de Noruega. No sucede. Generalmente cuando pagás los impuestos de Paraguay, sos Paraguay. Es así. Y no es una referencia negativa al hermano país, sino una referencia muy quirúrgica, porque estos mismos personajes, para eludir impuestos, ¿sí? Para justamente evadir, han convertido a Paraguay en una potencia sojera y en un boom inmobiliario impresionante de la guita negra que llega desde la Argentina, por evasión. Entonces, por eso lo menciono en particular, no por obviamente ningún tipo de referencia negativa a quienes son nuestros hermanos. Eso es la contradicción más básica. No querés cumplir ninguna de tus obligaciones, los derechos de exportación, que son las retenciones, justamente son obligaciones, pero sin embargo exigís todas las obras o todo lo que un Estado financiado, moderno, presente y eficiente, obviamente, debe llevar adelante. Bueno, las dos cosas son muy difíciles juntas. Las dos cosas son muy difíciles y es lo que piden habitualmente. Ahora vamos a ver en unos segundos la respuesta de Javier Milei. Pero antes, Nicolás Pino, ovacionado en ese momento por quienes estaban allí, la gente más rica de la Argentina, o algunos de ellos, porque mencionó la condena a Cristina Kirchner.
Cuando la sociedad rural mira al país entero y a su gobierno en nombre de los productores del campo, toma como eje de pensamiento y acción la defensa de las instituciones republicanas. Apoyamos la independencia de cada uno de los tres poderes del Estado en el marco de la Constitución. Por ejemplo, la actuación independiente de la justicia manifestada recientemente en el cumplimiento efectivo de la condena de una expresidente de la Nación. Ovación en la rural cuando mencionó la injusta detención sin pruebas, por eso es injusta, de Cristina Kirchner y por supuesto su proscripción, la prohibición para ejercer cargos públicos. Ovación en la rural. En un ratito, en unos segundos nomás escuchamos a Cristina hablar de eso, pero antes, como decía, Javier Milei le contesta, no me voy a meter en el momento en el que habla él también de Cristina Kirchner, porque la verdad que es imbancable, innecesario, me parece que también es someterlos a una agresión, pero sí escuchemos esto porque tiene que ver con la misma contradicción, pero aún más perversa, porque a esa tribuna de los más ricos de la Argentina les estaba anunciando que les iba a bajar las retenciones, no que las iba a eliminar como ellos piden, pero que las iba a bajar, está urgidísimo de dólares, porque ya hay liquidación cero del campo, le va a llegar la ayuda de Cristalina Georgieva, otra socia de Milei en este dislate que es el gobierno de la Libertad Avanza, junto con Peter Lamelas y la sociedad rural, son los socios de esta aventura de derecha que estamos sufriendo los argentinos, pero necesita que haya mayor liquidación. Entonces, les anuncia a los más ricos de la Argentina que les va a bajar las retenciones y al mismo tiempo anuncia que a los más necesitados, que a los jubilados, que a las personas discapacitadas les va a vetar las leyes que el Senado aprobó. En este país perverso estamos, escuchen un momento y el otro. De la catarata de problemas heredados por el sector, solo queda el yunque más pesado, las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar el país a la bancarrota y a la pobreza. En definitiva, a estas aberraciones las llaman alta política, los mismos que dicen defender a los que ya no pueden esperar, cuando en realidad lo que están haciendo es exterminar a los pobres y a los jóvenes, los sectores más indefensos de nuestra sociedad que no tienen poder de lobby ni de voto. Porque no son más que genocidas del futuro, son asesinos de nuestros hijos, nuestros pobres y nuestros indefensos, que con tal de rasquetear un puñado de votos, hoy son capaces de condenar a generaciones futuras enteras a la miseria. Bueno, ahí está. Es muy evidente, ¿no? Insisto, no la contradicción. Contradicción es una palabra demasiado suave para describir lo que el presidente perpetró en la sociedad rural o lo que prometió que estará haciendo. Es una perversión absoluta, es completamente perverso, ¿no? Tuerce tanto en su narrativa la realidad que te muestra como perverso, algo que claramente es virtuoso, que ganen un poco más los jubilados, que haya posibilidades para las personas discapacitadas de tener una vida más digna, que los inundados de Bahía Blanca reciban el apoyo que tienen que recibir y bajarle impuestos o derechos de exportación a los más ricos de la Argentina es lo virtuoso.
Bueno, en este nudo narrativo vivimos. Me recordaba la charla que tuvieron en el Pulqui con Pedro Peretti, Natalia y Amado, que es muy interesante porque él hablaba directamente de una especie de golpe de Estado, ¿no? En un momento muy, muy particular de estos poderes concentrados. La rural, la embajada de Estados Unidos, por supuesto los medios de comunicación de la derecha, el sector financiero, bueno, todos ellos decididos a que Milei llegue a puerto con esta idea de un ajuste feroz en contra de los que menos tienen, ¿no? Por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, vamos a escuchar a Cristina Kirchner. Justamente en Moreno se escuchó un mensaje de ella, como se viene escuchando en otros lados. Se escuchó en Quilmes, se ha escuchado en la Plaza de Mayo, en el Parque Lezama. Cristina está en San José 1111, está detenida sin una sola prueba, está no solo escamoteada a el calor popular, sino también no puede participar de la próxima contienda política cuando ella misma había anunciado que iba a ser candidata. Cristina habla de esto, obviamente, y señala a todos estos sectores. Escuchemos un par de momentos del mensaje que envió allí y escucharon en Moreno. La semana que está terminando fue un claro ejemplo de este terrible proceso político y económico que estamos atravesando. ¿Lo escucharon a Mr. Lamelas? Hace unos días, me refiero al candidato de Donald Trump para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina prácticamente de interventor a vigilar a los gobernadores, a frenar acuerdos con China y, para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa, a asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner, o sea, la suscripta, reciba la justicia que merece. Textual, no estoy agregando nada que no haya dicho. Pregunta que se me ocurre, ¿no? ¿Y por casa cómo andamos, no? Trump, tu querido Trump, asumió la presidencia de Estados Unidos con 24 cargos criminales y todavía no ha cumplido su promesita de campaña de revelar los nombres de la lista del degenerado de Jeffrey Epstein en todas las causas de pedofilia, corrupción de menores y abusos sexuales, que dicen que se suicidó en la cárcel. Raro, ¿no? Un hombre tan vigilado, suicidado en una cárcel de Estados Unidos. Mira vos, la campaña no la hacen los de acá, las Carinas, los Mileis o algunos de los monigotes esos que ponen de candidatos o tuitean por las redes. Acá la campaña de verdad, en serio, la están haciendo desde Washington y desde el Fondo Monetario, a puro dólar además. No jodamos. Al final, los de las fuerzas del cielo y los tuiteros malos eran para la gilada. Anotíciense todos los argentinos que los que verdaderamente mandan hoy en la Argentina de Milei son las fuerzas del norte. Hay una cosa que dijo Mr. Lamelas, porque me vi todos los videos, no solamente los que tomaron estado público en los canales, sino algunas intervenciones que hubo en la comisión del Senado. Un videíto que pasó inadvertido, o tal vez que era muy molesto para algunos sectores económicos argentinos. El señor Lamelas dijo que es muy molesto que no haya reconocimiento por parte de la Argentina de las patentes intelectuales. Teléfono para los laboratorios medicinales, vienen por ustedes también. Dicho sea de paso, recomendación, bajen los precios de los medicamentos, no sea que la gente termine también aplaudiendo eso que quieren hacer. En fin, compañeros, compañeras, nada nuevo bajo el sol. Hace exactamente 80 años era Braden o Perón y ahora, bueno, ahora es Patria o Lamelas. Lamelas, casi pornográfico, qué sé yo, en fin. La frutilla del postre de este desgobierno para los ricos la tuvimos hoy a la mañana, en el predio de Palermo que tiene la sociedad rural, que mejor dicho, que la sociedad rural le robó a los argentinos en una maniobra de defraudación en serio al Estado. Cuando le vendieron ese fantástico lugar, valiosísimo, a un precio regalado. Por eso el presidente de la Rural dice que en Argentina hay justicia independiente,
porque se robaron un predio, un terreno impresionante, súper valioso, y el Poder Judicial no hizo nada. Es más, creo que lo sobreseyeron a todos. Y fue una verdadera defraudación al Estado argentino. Estafaron al Estado argentino. Por eso el presidente de la Rural habla de independencia del Poder Judicial. Así, quien quisiera un poder así maravilloso e independiente, la verdad, no tienen vergüenza. Bien, ahí estaba entonces Cristina Kirchner contestando todo esto y uniendo a estos personajes en un mismo proyecto, ¿no? Que está muy claro, digo, está haciendo una descripción muy precisa de lo que efectivamente sucede. El propio Pino, después Nicolás Pino, el presidente de la Rural, ayer dio una entrevista contento, por supuesto nunca satisfecho. La patronal agraria, digo, hablo del sector más concentrado, el que representa la Rural y otros, Carvapcra, nunca están satisfechos, eso está claro, pero estaban contentos por lo que había anunciado el presidente, y dice: entre Milei y el presidente hay algo, y el campo, perdón, entre Milei y el campo hay algo especial. Sí, lo vemos todos y lo sufrimos también, ¿no? Por supuesto. Gobierna para ellos. Vamos a escuchar en un rato antes de que Cristina Kirchner participara en este modo virtual, ¿no? Obviamente, del acto de antorchas por la conmemoración del fallecimiento de Evita allí en Moreno. Se dio también un acto en Hurlingham, y de ese acto participó Máximo Kirchner. Estaba el intendente local, Damián Celsi, estaba Guillermo Moreno, formando parte también del acto, y habló Máximo Kirchner, el presidente del PJ bonaerense, diputado nacional. Escuchémoslo en un par de momentos. Y en épocas de este gobierno cruel, inhumano, agresivo, despectivo con su propio pueblo, no hay honor más grande para cualquier argentino y argentina que poder ser presidente de su patria. Y sin embargo, no hay día en que no suceda que el actual presidente elige, porque elige, agredir. Un día puede agredir a las médicas, a los médicos, a los enfermeros y enfermeras del Garraham. A los segundos, a nuestras jubiladas y jubilados. Después, como si no fuera poco, tomársela con las maestras, los maestros de las escuelas o los docentes y las docentes universitarias. Pareciera el presidente de una fuerza de ocupación, no el presidente de nuestro país. Escuchaba al presidente Milei socorronamente cantar que saquen al pingüino del cajón, un presidente de todos los argentinos y argentinas, mío también, porque vivo acá. Un cobarde, un presidente cobarde, un presidente al que realmente lo que le quiero decir es que si quiere hacer eso que cantó, venga solo y sabe muy bien dónde encontrarme. No vamos a permitir ni una sola falta de respeto. Ese presidente cobarde que desafía a la que le puede y encarcela a la que le puede ganar la elección. No es más que un león de plastilina, que un león de papel, que no ruge y que solo sabe cacarear. Bueno, allí estaba entonces Máximo Kirchner en el acto con otra de las aristas, ¿no? Porque efectivamente se lo escuchó en el Viva la Derecha Fest cantando esto de saquen al pingüino del cajón. Más allá de que está claro que es provocativo, que es para que discutamos esto en lugar de discutir el ajuste feroz que está llevando adelante sobre los que más necesitan en la Argentina, que está clarísimo eso, no porque los considere castas, sino porque siempre tuvo claro qué es lo que venía a hacer. Mintió abiertamente para poder ganar las elecciones, aprovechando un momento
de desarticulación del peronismo, muy claro también. Pero más allá de que obviamente eso sea una provocación para que discutamos una cosa y no la otra, tenemos que señalar una cosa y por supuesto seguir discutiendo y denunciando la otra, ¿no? Las dos cosas tienen que convivir efectivamente en la participación y la discusión pública. 2 minutos pasaron de las 9 de la mañana, una brevísima tanda y seguimos charlando con gente. Importante hoy estar escuchando voces también acerca de de muchas de las aristas de esta realidad. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Nunca para de escuchar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce, Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Los lunes a las 22. Escucha el programa de la revista Amartya. Amartya. Una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, imagina cualquier cosa. Hermosa canción, para esta mañana de la 530. Vamos a charlar con Santiago Giorgetta, ¿sí? de Proyección Consultores, un amigo de la casa, además ustedes lo saben, hombre de esta radio también. Porque hay una campaña por delante, porque en la primera y tercera sección electoral se juegan un montón de cosas y porque además hay un estudio que ellos mismos han publicado en relación con imágenes, con incluso intención de voto y todo eso. Santi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, arrancó por el lado, por supuesto, más escandaloso, pero más lógico la campaña, al menos de la Libertad Avanza y del PRO, con todo este episodio de Bondarenko, los policías. Era por ahí, ¿no?, que uno imaginaba que iban a ir. Sí, me parece que lo venían marcando desde la candidatura de Tesper como candidato a diputado por la provincia, y que es un eje que ellos creen que pueden golpearle duro al peronismo, que es un eje que creen que impacta en la sociedad. Fíjate desde que se oficializaron las listas, vemos casi todos los días un caso de inseguridad en el conurbano bonaerense. No es porque así no sucedan, sino es también parte de la estrategia mediática de comunicación de instalar un tema que es la principal preocupación de los bonaerenses, pero también hay que decirlo, si querés vamos a la ciudad de Buenos Aires, donde la inseguridad es uno de los temas, es el tema también que más preocupa, y es uno de los temas donde no está en la agenda mediática. El proyecto claramente económico de Javier Milei lleva a un crecimiento de los hechos delictivos, y fíjate cómo quieren apropiarse de algo. Ahora, sí, Marcos, hay un tema que es importante, no está en esta encuesta que difundimos, pero nosotros hacemos una consulta sobre las preocupaciones a nivel, si querés, nacional, sí, a nivel del barrio y a nivel del hogar. Sí. Y a nivel del barrio, cuando preguntamos por la inseguridad, el eje más alto que aparece es el narcotráfico. Mira. Y ahí es donde el gobierno tiene que hacerse responsable, porque el narcotráfico es un delito federal. Claro. Esto ya lo había marcado, creo, si no me equivoco, el gobernador Kicillof, pero me parece que ahí hay un eje también para discutir, sobre todo por lo que hicieron en Rosario, lo que se hizo en Rosario, si querés, el anuncio con bombos y platillos del despliegue de las fuerzas federales, y en el conurbano bonaerense, algo que también marca muy bien, Miguel Saredi, que es un dirigente matancero, sí, el gobierno nacional con las fuerzas federales en el conurbano bonaerense brilla por su ausencia. Claro, claro. Si pensamos en la primera y la tercera, ¿cómo
arranca la campaña en términos de intención de voto? Digo, ¿cómo está parado el peronismo? ¿Cómo está parada esta alianza de la Libertad Avanza y el PRO? Bueno, en la primera sección electoral hay paridad. Es más, hay una paridad que casi se refleja en la paridad que hay a nivel general en toda la provincia. La diferencia es que acá, si querés, en el pan y queso está un pasito adelantado el Frente de la Libertad Avanza respecto al peronismo, pero los dos se mantienen en números competitivos, para no decir pavadas, están en un 38% de intención de voto ambas fuerzas. Todavía queda un nivel de indecisos importante, de 13%, y en la tercera sesión electoral, que es lo que le está dando hoy al peronismo, si querés, ese pasito adelante, es la diferencia que saca, que está entre 8 y 12 puntos. Podemos promediar un 10% de diferencia por sobre la fuerza de la Libertad Avanza y el PRO, que compensa o termina de compensar, porque entre las dos secciones marcos representan el 70% del padrón electoral de la provincia. Claro. 7 de cada 10 bonaerenses votan en estas dos secciones, que bueno, si querés, hoy la primera tiene un poquito más de votos, pero entre las dos más o menos reparten el 35%, o sea, se dividen en partes iguales. Esa diferencia en la tercera le da al peronismo esta leve ventaja, que bueno, pierde terreno en el interior, pero acá se mantiene muy firme, y sobre todo se mantiene firme porque es donde peor le va al gobierno de Javier Milei en el conurbano bonaerense. Claro, ahí estamos compartiéndolo para quienes nos están viendo en YouTube, pueden ver la encuesta, las líneas, ¿no? de esto. Fuerza Patria 38,4%, la Libertad Avanza y el PRO, o este frente que tienen, el 37%. ¿Te parece que las otras fuerzas, Somos Buenos Aires sobre todo, pueden hacer alguna? Porque digo, a ustedes les da alto, 8,4%, es alto. En todo caso, si pueden hacer alguna mella a alguno de los dos, ¿y a quién? ¿A cuál de las dos fuerzas les puede hacer más daño? Bien, a ver, Somos Buenos Aires, esta alianza del peronismo de Randazzo, Schiaretti, que se denomina a veces peronismo federal, etcétera, con la UCR, el ARI, donde está más fuerte es en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es el lugar más potente en el cual está. En la tercera es el lugar donde menos fuerza tiene. Claro. Nosotros entendemos que a quien estrictamente, si querés, le saca votos, en realidad no es que le saque votos, sino que le acorta el techo, es a la Alianza Libertaria y el PRO, porque estos suelen ser votantes, o parecen ser votantes con mucha afinidad o más afinidad a lo que fue Cambiemos en su momento, después Juntos por el Cambio, claro, que entienden a los libertarios como un límite. Que no están dispuestos a cruzarlo. Entonces, ahí, ¿por qué se vuelve fuerte en el interior? Bueno, porque el radicalismo en el interior es fuerte en varios distritos, sobre todo en distritos populosos del interior de la provincia, pero genera una vía de escape para esos votos que por ahí no encontraban en el peronismo hoy por ahí la representación de lo anti-Milei, porque es hoy la motivación más fuerte para ir a votar en la provincia de Buenos Aires es votar en contra de Milei, y encuentran este lugar que le sirve al peronismo porque le pone un techo de crecimiento similar a lo que fue la experiencia de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, donde primero, al PRO le hizo un daño muy grande, porque sacó 9 puntos y el PRO 15, pero no le permitió crecer más allá a la Libertad Avanza de ese 30% que obtuvo Manuela Dorni. En ese sentido, le pone un techo, además le pone un techo en las secciones donde peor le va al peronismo y mejor le va al Frente Libertario, claro, como las secciones del interior de la provincia, y en la primera tiene alguna intención de voto un poquito más significativa que en otros lados. Si querés, el ejemplo más fuerte se da en la segunda sección electoral. Es una sección donde Somos no participa, pero hay otro espacio, que es el espacio Hechos, que tiene al intendente de San Nicolás, la familia Pasaglia, tiene al intendente de Pergamino, tiene gente de Zárate, tiene de los 3 distritos más populosos de la sección, y ahí está casi en 20% de intención de voto, y ahí la elección donde el peronismo tenía grandes chances de perder, hoy está competitivo, por esa razón. Veremos cómo da en el transcurso de esta campaña en el resto de las secciones. Está claro que es muy difícil prever
de acá al 7 de septiembre, muchísimo más difícil de acá al 26 de octubre. Teniendo eso como premisa básica, para no decir estamos haciendo un anticipo ni nada, sino planteando la foto de hoy, pareciera que el peronismo arranca mejor de lo que estaba esperando arrancar, ¿no? Termine como termine, digo, pero el arranque parece mejor de lo que esperaba, ¿no? Sí, a ver, esperábamos que arranque por detrás, pero esperaba una potencia un poco más alta de la Alianza de la Libertad Avanza. Veníamos viendo y lo veníamos también comentando que en todos los escenarios donde jugábamos con esta alianza del PRO y la Libertad Avanza se generaban escenarios de dispersión, de votantes que decían no acercarse a este frente libertario, y es más, que le generaba una cohesión en la base electoral del peronismo, una cohesión que no estaba dada. Fue el punto más alto, si querés, después del cierre de alianzas de la base electoral del peronismo, donde se aglutinaba casi un 85% de quienes lo habían votado en el 2023, que le dan 38-40% de intención de voto. Después mermó un poco. Veremos qué pasa. Digo, va a influir mucho la economía, va a influir mucho el discurso de la inseguridad en el conurbano bonaerense. Sí, más allá de haber arrancado un pasito, como te decía recién, adelante el peronismo, digo, es una elección donde, si bien esta muestra que hicimos es enorme, porque vimos en todas las secciones electorales, y el margen de error es del 1,2%, a nosotros nos da una ventaja del 1,4%, o sea, podemos decir que está dentro de los márgenes de errores, y que cualquier paso hacia atrás o cualquier paso en falso te puede hacer que el escenario inmediatamente cambie y que la Libertad Avanza y el PRO aparezcan encabezando. Además, Marcos, ten en cuenta que el peronismo no gana una elección legislativa desde hace mucho tiempo, y eso también es parte de una anomalía de la que estamos viendo. Digo, ¿tiene chances de ganar? Sí. ¿Tiene chances de perder? También. Entonces, me parece que hay que ser muy cautelosos, ir analizando, digo, como bien decías vos, son fotos, cuadro a cuadro, foto por foto, de cómo se va dando el proceso electoral. La última, ¿en cuánto influye, por todo esto que describías, en cuánto influye lo que se vio en todas las elecciones, salvo en la de Formosa, que es el abstencionismo? Y mucho, porque no vemos en provincias que haya algo que lo cambie. Si bien al principio pensamos que la candidatura de Cristina podía ser un eje para aumentar la cantidad de votantes, sobre todo los desencantados con el gobierno del Frente de Todos, que por ahí eligieron a Javier Milei en el 2023, pero después se descreyeron porque económicamente la están pasando muy mal. Lamentablemente no hubo cambios respecto a eso, respecto a la detención o a la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces vemos que no hay cambios en relación a mayores motivaciones para ir a votar. Digo, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta ahí el peronismo? Que los que no están yendo a votar es porque están sobre todo desencantados o enojados con la marcha del gobierno de Javier Milei. O sea, el que sale favorecido sin dudas es el gobierno del libertario, porque nosotros decimos, Dios, no, los que no van a votar, no es que no van a votar porque le sacaron el apoyo a Javier Milei, hay que lograr que ellos vayan a votar y voten, como te decía recién, la principal motivación, voten en contra del gobierno libertario, que económicamente está destruyendo las economías de las familias, en este caso bonaerenses, pero de los argentinos y argentinas. Ahí está la frase de Cristina Kirchner en el Polo Saldías, ¿te acordás cuando decía el gobierno está perdiendo votos pero nosotros no lo estamos recuperando? Bueno, en esa ecuación, o recuperarlos o al menos hacer que vayan a votar, es un laburo que supongo que es bastante difícil por la apatía que está instalada, pero es el trabajo, ¿no? Es el trabajo, y yo lo que estoy convencido es que más allá de las redes sociales son una gran herramienta, y todos los políticos tienen su cajita de herramientas en la cuales van y la utilizan, depende de la situación. En este caso hay que usar la herramienta política que para el peronismo siempre fue la mejor y que es la que más complicaciones le trae al oficialismo de Milei, que es la calle. Digo, esto se resuelve de forma la más compleja de todas, que es hablando con cada uno de los vecinos y las vecinas, con el pueblo bonaerense, explicándole cuál es si hay alguien empuñando una motosierra y generando un ajuste, cuáles son las consecuencias y el resultado de esas consecuencias, quiénes son los responsables, y sobre todo, Marcos, porque el presidente Milei y la gran mayoría de los dirigentes de la Libertad Avanza no pueden caminar por el conurbano bonaerense. Claro, hay además, la desocupación en el conurbano bonaerense es muchísimo más alta que en otros lugares, digo, entre los jóvenes sobre todo, y entre las mujeres jóvenes más aún, ¿no? Altísimo, y además se ve reflejado eso en cómo creció la preocupación por el desempleo en la provincia de Buenos Aires, donde
1 de cada 4 bonaerenses la tiene como su principal preocupación, haber quedado desempleado o el temor a perder el empleo. Digo, las preocupaciones, más allá de la inseguridad es el principal problema, las preocupaciones económicas son muy altas, los bajos ingresos, la falta de salario está casi al mismo nivel que la inseguridad, y después muy cerquita va a venir la inflación, que es algo que no desapareció, porque una dinámica que sea te dice, bueno, está bajando la inflación, pero enseguida aparece, sí, pero la plata alcanza cada vez para menos. Entonces ahí tenés un gran problema del orden económico, donde en las principales 4 preocupaciones, 3 son la economía, y bueno, ahí el peronismo tiene argumentos para salir a confrontar con el gobierno libertario. Yo creo que hoy no es momento de proyectos, ni de propuestas, ni de grandes argumentos, porque hoy no es, la elección no se define eso. Sí, me parece que lo que hay que definir es quién es el adversario. Me parece bien como en los últimos días todas las expresiones de unidad del peronismo salieron a hablar en la misma línea, y marcar que quien está, como dijo en su momento Cristina Kirchner, desorganizándole la vida y la economía a las familias argentinas, es la motosierra y es el ajuste de Javier Milei, y contra eso hay que defenderse. Clarísimo. Santiago, abrazo grande. Un gran abrazo, Marco, que tenga un buen día. Lo mismo, Santiago Giorgetta, de Proyección Consultores. Bueno, números y también análisis cualitativo. Llegó Rinco. A mí me pone contentísimo que haya llegado Rinco. No solo porque lo quiero, no solo porque viste hermosamente. Si no nos están viendo y nos están escuchando, tiene un pullover que el rey Carlos de Inglaterra lo querría. Lo compramos en el mismo lugar. Bueno, seguramente, y además también porque me puedo rajar yo. Exactamente. Digamos todo. Yo estaba esperando la cota del final de eso. Bien. Digamos todo. ¿Todo bien, amigo querido? Muy bien. Pero apenas llego te las tomás, boludo. Sí. ¿Por qué no blanqueamos esto? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no vemos cómo lo podemos resolver? Es muy fácil. Es una cuestión dineraria, ¿no? No hay ninguna otra cosa. No, eso es bueno porque simplifica los simplifica todo. Es como es guita, eso no es falta de cariño, te quiero con el alma. Dice la canción. Bueno, ¿te quedás con la oyentada? Ahí está. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana. En este caso, sigue Rinco, por supuesto, sigue el programa de Roberto Caballero. Somos Radio AM530. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las 3 Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pablo Caruso está en AM530. Hugo Cachorro Godoy es el secretario general de la CTA Autónoma. El escenario político crece el conflicto y la demanda social cada vez que se los convoca a los distintos actores, ya sea para defender la salud pública, para defender la educación pública, para solidarizarnos con los jubilados, para promover que el Congreso de la Nación active leyes que le pongan límite a la
actitud déspota y de gobernar por decreto de Milei, nuestro pueblo participa y responde. Eso en el plano de la representación institucional no siempre es acompañado. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Instagram, entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio.
AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Que arrasa con tu... Seguimos en Caballero de Día, en la queridísima Radio de las Madres. Estamos en la 530. Bueno, este fin de semana, el presidente de los pies de Ninfa tuvo la cortesía de aclarar un panorama ya bastante claro y de afirmar en el mismo discurso, por un lado, que va a reducir las retenciones, es decir, reducir los ingresos fiscales, y por el otro que va a vetar el aumento a los jubilados, el modestísimo aumento a los jubilados, porque se trataría de degenerados fiscales. Es decir, hay plata hay, pero no para los jubilados, no para los hospitales públicos, no para los pacientes oncológicos, no para un montón de cosas. Para conversar sobre este asombro y otros más, ya estamos comunicados con Lucy Caballero, gran amiga de la casa, militante y docente. Lucy, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Querido Rinconet, ¿cómo estás? Muy bien. Tenía miedo de estar vetada. Estar vetada por mí, estar vetada en esta radio, estar vetada en los medios. En general, ahora ando con miedo de que me veten. Que te veten. Porque, ojo, eso es un miedo más que razonable, porque no tomaste la precaución de nacer rica heredera, no formás parte de la sociedad rural, no tenés un laboratorio, no estás entre los 10 argentinos más ricos, con lo cual estás a tiro de veto sin lugar a dudas. Totalmente. Pero hay algo, me preguntaba, hay como un gesto de honestidad brutal, ¿no? Es como decir, che, en otras épocas nuestra derecha hacía lo mismo, porque el modelo, ya lo has dicho vos, es básicamente el mismo, pero lo hacía con otro fraseo, con estas cosas de la revolución de la alegría, tenemos que poner las cuentas en orden, pero ahora no, es como, che, a los ricos le digo, tu guita está, y a los jubilados le digo, son unos degenerados fiscales y te voy a fajar cada miércoles. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo lo que veo ahí es que esto es imposible de pensarlo acotado, digamos, en un lapso corto de tiempo, ¿no? Lo que hay es una derecha que se desinhibe una vez que da por hecho el triunfo sobre una subjetividad popular después de años de no solamente de bombardeo mediático, sino también de aplicación de políticas neoliberales, ¿no? Que obviamente generan competencia, generan destrucción de los lazos sociales por abajo, todo eso además combinado con una narración mediática de ese malestar, ya sabemos, ¿no? En contra del populismo, en contra de la corrupción del populismo, por que el déficit fiscal es el gran problema de los argentinos. Entonces, una vez que la derecha constata, o la ultraderecha en este caso, constata un triunfo en las subjetividades populares, por lo menos de una parte grande, es cuando se desinhibe, ¿no? Claro. Ya no hay un cálculo ahí
sino hay quiero decir, hay una especie de complicidad, ¿no? de Milei con cierta parte de la población que efectivamente siente un cierto regodeo cuando se habla de afectar o de recortar o de perseguir al populismo y demás. Sí, pero efectivamente la desinhibición es un tema, porque creo que reconfigura todo lo que nosotros podemos decir. Porque a veces yo creo que nos quedamos en y esto me incluyo, ¿no? Yo detesto la gente que se pone en un lugar de iluminación, me parece que estamos todos en el mismo barco. Claro. Digo, frente a la desinhibición de la ultraderecha, nosotros nos quedamos diciendo, Milei anunció un recorte y le va a pagar a los más ricos. Y ellos te contestan, sí, eso es lo que dije. Claro. Y nosotros pensamos que ahí hay una denuncia. Y es una constatación. Hay una denuncia, sí, hay una denuncia y es necesario hacerla, pero al mismo tiempo eso es lo que ellos dicen. Por lo tanto, ahí nos quedamos como hablando solos. Claro. Porque ellos te dicen, sí, exactamente, le quiero dar a los más ricos. Y después, aparte todo el tiempo, esta inversión que hacen de las palabras, ¿no? Digo, nosotros estamos utilizando desde abajo la palabra crueldad para dar cuenta de lo que hace Milei, digamos, que no es un ajuste meramente económico, sino que además viene con con este regodeo sobre el sufrimiento de los discapacitados, de los jubilados y demás, y hablamos de crueldad. E incluso hay compañeros que empezaron a hablar de genocidio de jubilados, ¿no? Porque esto hay que decirlo, todos los miércoles, quienes vamos a los miércoles, nos enteramos de jubilados que dejan de ir a la plaza porque se mueren, claro. Porque no le dan los medicamentos, y te dicen, faltan ahorita, porque la semana pasada falleció porque no le dieron los remedios oncológicos. O sea, se está muriendo gente, y justamente hay compañeros empezaron a decir, hay un genocidio sobre la tercera edad, y ahora aparece Milei invirtiendo el contenido de esa palabra para hablar de genocidio sobre los que votan leyes que expanden la inversión social, ¿no? Es realmente un juego ahí de inversiones y de desinhibición y de captura de palabras que creo que se pueden decir así alegremente una vez que ellos se consideran ganadores sobre una parte de las subjetividades populares, ¿no? Y efectivamente hay, porque vuelvo a Cambiemos, ¿no? Cambiemos, sí. Gran parte de lo que vemos hoy, Cambiemos ya lo había transitado, casi se podría decir que Milei es el segundo tiempo con el que había soñado Macri, pero claramente había una idea de queremos cuidar a nuestros abuelos, había un fraseo como una cosa, una lengua franca donde repetía que era la bondad. Me acuerdo Marcos Peña hablando de los animales en los billetes, que era para él algo relevante, y que alejar la muerte, siempre me causó gracia. Él decía que poniendo animales alejaba la muerte. Vaya uno a saber si la ballena que estaba ahí no se había muerto, pobrecita, ya en el momento de salir el billete. Pero era lo contrario. Esta derecha, que es la continuación de eso, es un viva la muerte. Es lo que vos decís. Nosotros denunciamos, decimos, pero che, ustedes están reventando a palazos a los jubilados. Sí. Ustedes están desfinanciando, sí. Y hay una, como vos bien decís, una parte del electorado popular que sigue apoyando eso. ¿No te parece que eso también tiene que ver con una tradición antipopulista, como diría el amigo Ernesto Semán en el libro Breve Historia del Antipopulismo, como que es algo que precede casi al populismo, es decir, que el odio antiperonista casi precede al peronismo, y Milei se vuelve a enganchar en esa tradición? No es que inventa algo de cero, sino que se sube a una tradición explícita antipopulista, que en este caso hoy se explica como antikirchnerista, pero podría ser otras vertientes. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que Milei tiene, efectivamente tiene características
distintas, porque primero porque fue un voto policlasista, ¿no? Esto no lo inventé nada, digo, ya lo han dicho muchos analistas, a diferencia del de Macri, que tenía una concentración, igual el de Macri ya empieza a mostrar este síntoma de los sectores populares votando lo que se entendería en sociología contra sus propios intereses, que es la gran pregunta que nos tiene que ocupar. Pero en el de Milei se ve mucho más claramente cómo a Milei le votan sectores que incluso antes podían votar al Frente de Todos, a la Unión por la Patria, Fuerza Patria, como se llame ahora. Entonces, a mí me parece que él al inicio empezó a hacer armar un discurso que interpelaba más allá del voto gorila. De hecho se cuidaba de no ser cierto. Sí, se cuidaba de no ser explícitamente antiperonista, incluso hablaba de que no iba a perseguir, le preguntaron varias veces si iba a hacer lo mismo que Macri, de perseguir a los dirigentes del kirchnerismo, y había dicho que no. Bueno, él construyó como una especie de ultraderecha popular, en el sentido de yo hablo de la inflación, que es lo que más le molesta a la gente, y voy a cortar de raíz de eso, y efectivamente eso digamos, interpeló una parte de ese voto antiperonista, pero fue más allá. Y creo que ahora se está recostando más bien, cada vez, cuanto más se acerca el consenso de su base social, que implica desencantamiento, desafección, desilusión, bueno, se va votando más, se va acostando más en un antiperonismo más clásico, ¿no? De acuerdo. Eso que claramente es la forma porque a veces a mí me da risa cuando se quiere hablar de fascismo o de digamos, categorías que son globales, pero cuando vos lo pensás en Argentina, no podés no hablar del antiperonismo para hablar de eso, ¿no? Completamente, sí. Que es el modo específico en que se expresa en nuestro país. Entonces, me parece que ahora sí está recostándose cada vez más en en esa simbología, ¿no? Ir a la sociedad rural a no solamente anunciar una baja de las retenciones, sino aplaudir que Cristina esté presa, digo, es realmente algo que podría haber pasado en 1946. Recién conversábamos en otro programa con el amigo Pedro Peretti, y él me decía, lo que la sociedad rural festejó este fin de semana, más que la reducción de retenciones, que él dice no le importa porque son mayoritariamente ganaderos, según su opinión, lo que festejó fue la cárcel de Cristina. Es como decir, esto es lo que es lo mismo que señaló el embajador de Estados Unidos, como y eso apunta a lo que vos decís. Cuando su base de sustentación empieza a resquebrajarse, bueno, toma el camino de todos, que es el antiperonismo, que hoy se llama antikirchnerismo. ¿Y cómo ves eso a futuro? Es decir, ¿con eso alcanza, con el antikirchnerismo y el dólar controlado, alcanza para no solo para llegar a octubre, para llegar al 2027? Mirá, yo me debato, ¿no? Porque, yo cursé economía, tengo, en términos de lo que una puede entender de análisis económico, este programa es insustentable, ¿no? Claro. Puede entrar en una debacle, lo vimos la semana pasada, ¿no? Cuando ya se hizo una mini corrida porque el gobierno no ofreció de nuevo las LEFI, y bueno, mañana hay que ver qué pasa, porque se tiene que renovar no sé cuántos billones de deuda exactamente, pero bueno, es un día clave mañana. Pero al mismo tiempo tenemos una situación, este programa es insustentable porque básicamente la economía está, es como un sachet pinchado, digamos, te da dólares fácilmente te da dólares sin cepo, y al mismo tiempo necesita dólares y genera deuda permanentemente para poder sostener un tipo de cambio ficticio. Entonces es insustentable, pero cuando vos ves las declaraciones de Lamelas, de Trump, cuando te das cuenta
la encrucijada geopolítica en la que estamos, te das cuenta también que Estados Unidos se está proponiendo como prestamista de última instancia, Sin incluso duda. más allá del fondo. Sí. De hecho, el gobierno Caputo habla de eso, de la ayuda que recibirían de parte de Estados Unidos. Sí. Pareciera que no, la apuesta es que no puede irle mal a Milei como le fue mal a Macri. Exactamente. Entonces ese es el gran riesgo, ¿no? Que ahí sigan apareciendo los dólares. Por eso yo decía la otra vez, bueno, acá la discusión es cómo recuperamos nosotros la capacidad de veto, ¿no? Porque no podemos delegar el veto en el mercado. Muchas veces la propuesta es siéntense a esperar que la JP Morgan Claro. Los califique mal y que esto entonces, vuele. Claro, y entonces que venga una corrida y qué sé yo, y me parece que en realidad la capacidad de veto tiene que volver al pueblo, ¿no? Tiene que volver a ser una capacidad del pueblo, no tiene que estar en los mercados, no tiene que ser una pelea intraclase dominante, sino apostar a que efectivamente nosotros podamos ponerle un veto a este programa económico. Y bueno, en ese sentido esta semana es clave, ¿no? Esta es una semana donde mañana se renuevan creo que 11 billones de deuda para ver si el gobierno puede seguir con este esquema en el cual se sigue endeudando cada vez a menor plazo y a tasa más alta. Sí, desesperado. Y al mismo tiempo los jubilados están llamando fuertemente a movilizar este miércoles contra, ¿no? el posible anuncio del veto. Y retomando la escena que vos me decías, efectivamente yo creo que la escena de la sociedad rural fue una escena eminentemente política, no solamente por el argumento que decía Peretti, ¿no? Sino porque incluso los porcentajes a los que se está llevando las retenciones son los mismos que estaban vigentes en el gobierno de Alberto Fernández. No hay una diferencia sustancial, pero lo que se festeja es, primero, la organicidad del presidente de ir a hacer esa performance, de ir a anunciar una baja de retenciones en el mismo lugar, ni siquiera en una, digamos, la anunció, ni siquiera, no es una mesa de la Casa Rosada, o decir, bueno, me junté con esto. No, digamos, ahí la decisión ya estaba tomada por parte de la sociedad rural y el gobierno acata, ¿no? Se festeja eso y se festejó la prisión de Cristina. Yo creo que cada vez más nosotros y nosotras tenemos que darle el contenido político que tienen a esas escenas, ¿no? Porque evidentemente en este país no es un problema de déficit fiscal, nada más. Está muy claro. Lucy, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor, y ya que estamos, te aprovecho porque estamos haciendo una convocatoria con la consigna de unir las luchas es la tarea, el día sábado en la CTA Autónoma, Bartolomé Mitre, ya te digo, la altura exacta es desde las 15 horas, Bartolomé Mitre 748, ya estamos llamando para que puedan venir las agrupaciones de personas con discapacidad, de jubilados, los trabajadores del Garrahan, como para actualizar un poco hacia dónde ir después de estos vetos, porque este veto que seguramente se anuncia esta semana, para mucha gente es vida o muerte, no es una cuestión de que se pueda esperar. Entonces estamos haciendo esa convocatoria al menos para abrir la conversación más allá de las redes sociales. ¿Dirección y hora la volvés a decir? Sí, la dirección es Bartolomé Mitre 748, es la sede de la CTA Autónoma Nacional desde las 15 horas. Perfecto. Lucy, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Otro para vos. Conversamos con Lucy Caballero, ella es licenciada en Sociología, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Separamos y volvemos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 9:51, tramo final de Caballero de Día en la Radio de las Madres. Bueno, recién decía Lucy Caballero algo muy interesante, es que lo más importante del discurso de Milei en la rural no fue la reducción de retenciones, que en realidad vuelven a estar al nivel que estaban en la época de Alberto Fernández, sino la cárcel de Cristina. Con respecto a las retenciones, siempre es bueno mirar hacia atrás. En 2008 la mesa de enlace
paró el país durante meses. Recordemos que abrían camiones para ver qué carga llevaban, para ver si los dejaban pasar o no. Imaginemos si eso hiciera la CGT, por ejemplo. Pero bueno, un personaje esencial en aquel momento, un piquetero VIP, me refiero al Meggi De Angeli, que cortó calles. Eso no hay que hacerlo, dice nuestra derecha, no hay que cortar calles. Sin embargo, él cortó calles durante meses, y no solo no terminó en cana, ni bala, ni cárcel ni bala, sino que terminó siendo senador. Pero bueno, es un ejemplo interesante. En el próximo, ahora lo vamos a escuchar, es un mix entre lo que decía en 2008 y lo que decía después, ya en la época de Cambiemos, cuando Macri impuso las retenciones nuevamente. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dice que se va a resentir la Argentina, no. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que no, el campo no tolera, la verdad que esto va a resentir la producción, lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no. La Argentina no se va a resentir y la Argentina se va a resentir. Es bien complicado, es bien difícil. Es un hombre de convicción, como tantos otros en nuestra derecha, pero me gusta porque hay que restablecer las retenciones porque el país está quebrado. Hoy el país está quebrado y por eso bajamos las retenciones. Es un tema bien complejo. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bien, seguimos con Caballero de Día siendo las 9:54. Bueno, hay problemas en el sector aeronáutico. Los trabajadores del sector tienen planteos salariales, no son los únicos. Ya está Martín Suárez en el lugar, nos va a dar mayor información. Martín, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. ¿Qué haces, Rinco, querido? Bueno, sí, comenzamos la semana con malas noticias, ¿no? Para todos los que están por ahí de vacaciones, pero sobre todo para aquellos que trabajan en el sector aeronáutico, porque realizan asambleas y reuniones gremiales para definir en esta jornada de lunes, Rinco, si se van a sumar o no a lo que va a ser la medida de fuerza del próximo 1 de agosto, el viernes, cuando es el último día de las vacaciones de invierno. Por ahora la medida de fuerza afecta solamente la operación de vuelos low cost de la empresa JetSmart en el último día hábil del receso invernal en varias provincias. Es una medida que va a impactar tanto en partidas como en arribos y también en rutas nacionales e internacionales. Pero atención, porque hoy es un día clave para conocer cómo se va a extender esta medida de fuerza tanto en el sector privado como también en nuestra aerolínea de bandera. Estamos hablando de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Es por eso que nos vinimos hacia la Administración Nacional de Aviación Civil, aquí en la ANAC, en la esquina de Balcarce 290, para conocer si este sector se suma o no a esta medida de fuerza que seguramente lo va a realizar de diferentes maneras, pero van a ir todos de manera mancomunada. Rinco, hablamos con Marcelo Belelli, que es el coordinador nacional de ATEANAC, había señalado que después de varios meses de reclamos el gobierno nacional no convocó una mesa de diálogo real para solucionar la crisis del sector. Y hoy estamos a una situación límite, nosotros nos dimos como plazo límite para poder trabajar algunos aspectos 31 de julio y al momento no hemos tenido definiciones. Nosotros queríamos poner sobre la mesa situaciones de despido que creíamos que eran no solamente injustas, sino también riesgosas para la operatividad del organismo y empezar a trabajar en algún esquema que nos permita recomponer la cuestión salarial que viene muy atrasada. La verdad que no hemos tenido ninguna convocatoria y de la subsecretaría tampoco hemos sido convocados. Así que apelamos a que antes del 31 de julio podamos tener un ámbito de diálogo y si no, responsabilizamos a los actuales referentes de la industria comercial
de cualquier situación de conflicto se pueda generar antes de la finalización de las vacaciones de invierno. Si esto no se aborda y se resuelve, nosotros no nos va a quedar otra alternativa que sobre el final de las vacaciones de invierno llegar a una acción gremial. Además, nuestro centro de capacitación en Ezeiza se encuentra seriamente vaciado de sus capacidades. Es un escenario muy complejo que no nos queda otra alternativa que llevarlo a conflicto. Cientos de despidos en la ANAC hubo por parte del gobierno nacional una vez que llegó al poder el pasado 10 de diciembre del año 2023, una situación crítica. Está jodida la mano, Rinco, porque realmente todos los gremios se están apuntando a hacer una gran medida de fuerza, un paro total de actividades para este viernes 1 de agosto y podría extenderse también para la próxima semana. Así que veremos en las próximas horas, que son definitivas, para ver hacia dónde van estas medidas de fuerza, ¿no? Martín, cuando se dice estas próximas horas, ¿efectivamente es hoy que deciden ese eventual paro el viernes próximo o es a lo largo de esta semana? Mira, están reunidos ahora en asamblea, también aquí en la ANAC, también en los diferentes gremios aeronáuticos. Digo, es muy probable que hoy mismo definan cuándo va a ser esta medida de fuerza, si va a ser de 24 horas, de 12 horas ininterrumpidas. Bueno, todo eso está por verse, o si no, lo informarían mañana a primera hora del martes. Bueno, vamos a mantenernos conectados con este tema, porque efectivamente si hay un paro el viernes es el regreso de las vacaciones de invierno, sería un cierto caos. Martín, muchísimas gracias por este informe. A vos, Rinco, hasta luego. Bien. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día. Un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bien, ahora sí, tramo final en Caballero de Día. Seguimos en la querida radio de las Madres, en la 530. Y ustedes saben que tenemos una asociación estratégica con la librería El Aleph, lo que nos permite entregar libros en todo el territorio nacional. Mira vos, agarrate, Catalina. Y tenemos ya un ganador. Es el señor Marcelo de Villa del Parque. Fuerte ese aplauso. Yo creo, a mí me pareció la última vez que fui a comer un asado en lo de Caballero, había un Marcelo y que vivía en Villa del Parque, pero no quiero adelantarme. Seguramente no tiene nada que ver. Bien, Marcelo, te ganaste Ernesto Che Guevara, el libro de hoy. Así que ya el librería El Aleph te lo va a hacer llegar directamente en tu casa. Bueno, se nos ha ido el programa. Quiero agradecer al joven Gianfranco Maceo en operación, al señor Gary Castro en la coordinación, Ezequiel Leone y Juan Pablo Fierro, Leandro Deza en streaming, producción audiovisual Mora Urzagasti, y en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro, y ya están todo el equipazo de Siempre Soy, la troupe del amigo Tonietti. Así que sigan por acá, no a lo sumo váyanse a buscar un cafecito, pero vuelvan en la querida radio de las Madres y nos seguimos viendo toda la semana. Uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530.